Estamos una vez más con otro capítulo de Cisco, del programa de certificación Cisco CCNA 200-301. El día de hoy vamos a hablar de lo que es UDP, principalmente, ¿verdad? Lo que es el protocolo UDP, su funcionamiento, ¿verdad? Que encabeza un punto importante de lo que es la stack de protocolos TCP/IP, ¿verdad? UDP es uno de los protocolos de comunicación importante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el funcionamiento de dicho protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos que hay un usuario que está en un equipo, ¿verdad? Y ese equipo D, simulando lo que sería un dispositivo final, ¿verdad? Un computador. Este usuario de nombre Jan quiere acceder a Facebook, ¿ok? Entonces va a acceder al servidor, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es una petición TCP, ¿ok? Entonces, esa petición TCP la va a iniciar Jan. A modo de ejemplo, vamos a decir que él va a venir desde un puerto, ¿verdad? En este caso vamos a decir 512 y va al puerto 80, ¿verdad? Porque es HTTP, servidor web. Entonces, el source va a iniciar, ¿verdad? Source, aquí está la S de source y aquí está la D de destination. Entonces, él va a iniciar desde el puerto 512 a un puerto específico, el puerto 80. Una vez que se establece la conexión, se establece la comunicación. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se ha ejecutado, ¿verdad? Tenemos el proceso de conexión entre el equipo de John y el servidor web. La comunicación se dice que está established o establecida. ¿Ok? En los protocolos de la capa de transporte, entonces, venimos hablando de UDP. Tenemos los procesos de cliente UDP. La comunicación, dice, entre cliente y servidor UDP también se inicia con una aplicación cliente. El proceso de cliente UDP selecciona de manera dinámica un número de puerto y lo utiliza como puerto de origen, como vemos ahí. Por lo general, el puerto de destino es el número de puerto conocido, como por ejemplo, como vemos ahí, el 80 HTTP, o registrado que se asigna al proceso del servidor. Se utiliza el mismo par de puertos de origen o destino en el encabezado de todos los datagramas usados en la transacción. En la devolución de datos del servidor, ahora vamos del servidor al cliente, se invierten los números de puerto de origen y de destino en el encabezado del datagrama, ¿verdad? Porque vamos ya ahora a la inversa. Ahora tenemos UDP baja sobrecarga versus confiabilidad. Esto es muy importante entender el concepto, ya que es esencial, ¿verdad? Para el examen de certificación hay que entender este proceso porque sí, es muy probable que vengan preguntas. Dice, UDP tiene mucha menos sobrecarga que TCP, ¿verdad? TCP tiene mucha sobrecarga. UDP, vamos a decirlo así,
es más ligero. UDP no está orientado a la conexión y no proporciona, ojo a esto, no proporciona los mecanismos sofisticados de retransmisión que sí los tiene TCP, de secuenciación y de control de flujo que también los tiene TCP. ¿Verdad? Estas son algunas de las diferencias que vamos a ir notando entre UDP y TCP. Las aplicaciones que ejecutan UDP aún pueden utilizar la confiabilidad, pero se debe implementar en la capa de aplicación. Sin embargo, UDP no es inferior, ¿verdad? Y lo comparamos con TCP. El rearmado de datagramas UDP. Dice, UDP simplemente vuelve a armar los datos en el orden en el que se recibieron. ¿Ok? Porque recordemos que hay una secuenciación, ¿verdad? Cuando se envía un paquete, ese paquete habíamos dicho que no se envía en un solo bloque, sino que va en bloquecitos o partes pequeñas que llegan a su destino y ahí son rearmados o reensamblados, ¿verdad? En un orden de tal forma que sea entendible, ¿verdad? Se estructura para que tenga sentido a la hora de interpretar la información. Por eso dice ahí que son armados esos datos en el orden en el que se recibieron. Si es necesario, dice, la aplicación debe identificar la secuencia correcta. Procesos y solicitudes del servidor UDP. A las aplicaciones del servidor basadas en UDP se les asignan números de puerto conocidos o registrados. Las solicitudes que se reciben en un puerto específico se reenvían a la aplicación adecuada según los números de puerto. Confiabilidad y control de flujo. Control de flujo de TCP. Dice prevención de congestiones. La congestión de la red suele dar como resultado el descarte de paquetes. Los segmentos TCP que no se entregan activan algo que se conoce como la retransmisión. Un paquete TCP que no puede ser entregado por algún motivo o se perdió en el camino, se activa este mecanismo, retransmisión, para volver a enviar ese paquete. Eso no sucede con la voz. Por eso es que la voz es prioridad, porque no se puede retransmitir ya un segmento que se perdió, ¿verdad? La retransmisión de segmentos TCP puede empeorar la congestión. Dice, el origen puede estimar un nivel determinado de congestión de red al observar la velocidad a la que se envían los segmentos TCP sin causar residuo, sin acuse de residuo, ¿verdad? Lo que se conoce como ACK. El origen puede reducir la cantidad de bytes que envía antes de recibir un acuse de residuo cuando se detecta la congestión. Ahí lo puede activar. El origen, dice, reduce la cantidad de bytes que envía sin acuse de residuo y no el tamaño de la ventana, el cual, ¿quién lo determina? El destino. El tamaño de la ventana lo va a determinar el destino. El destino
suele desconocer la congestión de la red y considera que no es necesario sugerir un nuevo tamaño de ventana. Ok, seguimos. Dice acá, confiabilidad y control de flujo. Continuación, dice, tamaño de la ventana y acuses de recibo, en lo que es el control de flujo en TCP. TCP también proporciona mecanismos para lo que se conoce como el control de flujos. El control del flujo asegura que las terminales TCP, recordemos que TCP es el acrónimo de Transfer Control Protocol, ¿verdad? Protocolo de control de la transmisión. Dice, pueden recibir y procesar datos de manera confiable. TCP administra el control del flujo mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre quien el origen y el destino en una sesión determinada, donde la sesión obviamente ya está establecida, ¿verdad? La función de control de flujo en TCP depende de un campo del encabezado TCP de 16 bits, denominado tamaño de la ventana. El tamaño de ventana es la cantidad de bytes que el dispositivo de destino de una sesión TCP puede aceptar y procesar al mismo tiempo. El origen y el destino, TCP, acuerdan ese tamaño de ventana inicial cuando se establece la conexión TCP. De ser necesario, los terminales TCP, ellos pueden ajustar el tamaño de la ventana durante una sesión. Confiabilidad de TCP y entrega ordenada. Los segmentos TCP utilizan los números de secuencia para identificar exclusivamente a cada segmento y dar acuse de recibo de ellos. Hacer un seguimiento del orden de segmentos e indicar la forma en que se vuelven a armar y a reordenar los segmentos recibidos. Durante la configuración de la sesión TCP, se elige un número de secuencia inicial. Se conoce a esto como ISN. Y esto es al azar. Después, el ISN se incrementa con el número de bytes transmitidos. El proceso de TCP receptor reúne los datos de los segmentos en el buffer hasta que se reciban y se vuelvan a armar todos los datos. Los segmentos que no se reciben en el orden correcto se conservan para su posterior procesamiento. Los datos se entregan a la capa de aplicación solo cuando se hayan recibido y vuelto a armar por completo. Entonces vemos que así es como va funcionando el proceso tanto de UDP como de TCP en lo que es el envío de mensajes, cuál es el orden y la estructura que ellos llevan, porque hay un orden. Dice terminación de una sesión TCP. Esto hay que sabérselo de memoria.
El indicador TCP/FIN, así se llama, se utiliza para terminar una conexión TCP. Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en la transmisión, envía un segmento con el indicador FIN establecido. El servidor envía lo que se conoce como un ACK, que quiere decir Acknowledgement, o un acuse de recibo, para acusar de recibo del FIN, para terminar la sesión de cliente a servidor. El servidor envía un FIN al cliente para terminar la sesión de servidor a cliente. El cliente responde con un ACK para dar acuse de recibo del FIN desde el servidor. Una vez reconocidos todos los segmentos, la sesión se cierra. Análisis del enlace de 3 vías de TCP. Este enlace de 3 vías se conoce en inglés como Three-Way Handshake o enlace de 3 vías. Dice, establece que el dispositivo de destino está presente en la red. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desea utilizar. Informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Esto también, el enlace de 3 vías, hay que sabérselo de memoria, porque igual el examen de certificación va a venir también con ese tipo de preguntas. Protocolos de capa de aplicación. Aquí en la capa de aplicación, la de presentación y de sesión, ya habíamos tocado algunos conceptos. Vamos a ir viendo estos otros conceptos que son fundamentales. En la capa de aplicación dice que es la más cercana al usuario final. Los protocolos de capa de aplicación permiten el intercambio de datos entre programas que se ejecutan en los hosts de origen y de destino. La capa de aplicación TCP/IP realiza las funciones de las 3 capas superiores del modelo OSI. Los protocolos de capa de aplicación comunes incluyen a HTTP, FTP, TFTP y DNS. La capa de presentación y sesión. Esta capa da forma a los datos, los comprime y cifra los datos. Esa es una de sus funciones. Los estándares comunes de video incluyen, por ejemplo, QuickTime y el grupo de expertos en películas MPEG. Los formatos de imágenes gráficas comunes son, por ejemplo, GIF, JPEG y PNG. La capa de sesión crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o estuvieron inactivas. Igual, son conceptos que hay que memorizarlos
¿verdad? ¿Qué hace cada capa? ¿Cómo funciona? Porque el examen va a venir también en esa línea. Protocolos de capa de aplicación TCP/IP. Los protocolos de aplicación de TCP/IP especifican la información de control y el formato necesario para sus funciones comunes en Internet. Los protocolos de capa de aplicación se deben implementar tanto en los dispositivos de origen como en los de destino. Los protocolos de capa de aplicación que se implementan en el host de origen y de destino deben ser compatibles para permitir la comunicación. Si no hay compatibilidad, la comunicación no se ejecuta, ¿verdad? Por eso es que hay una estandarización. En la capa de aplicación, entonces, tenemos un grupo de protocolos bien identificados, ¿verdad? Comunes, que se utilizan en la vida diaria. Por ejemplo, tenemos el sistema de nombres, ¿verdad? O DNS, Domain Name System. En la parte de configuración dinámica del host, tenemos básicamente dos. Nosotros trabajamos más con DHCP, pero se sabe que también está este otro, ¿verdad? BOOTP. La parte de correo electrónico, tenemos estos, ¿verdad? SMTP, tenemos a POP y tenemos a IMAP. En la parte de transferencia de archivos, tenemos a FTP y TFTP. En la parte de web, tenemos HTTP y HTTPS. Aquí, HTTP, este que no tiene S es que no es seguro, ¿verdad? El que tiene S significa que tiene el mecanismo de seguridad. Protocolos y servicios de capa de aplicación reconocidos. Dice protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto. Dice una dirección URL es una referencia a un servidor web. Los nombres que la mayoría de las personas asocia a las direcciones web son URL y URI. Las URL contienen el protocolo, el nombre del servidor y el nombre de archivo solicitado. Con DNS, la porción del nombre del servidor de la URL se traduce entonces a la dirección IP, ¿verdad? Eso es lo que hace DNS, asociada para que se pueda contactar al servidor. Aquí tenemos ya HTTP y HTTPS. Dice, el navegador envía una solicitud GET a la dirección IP del servidor y solicita el archivo index.html. El servidor envía al cliente el archivo solicitado. En la URL se especificó el archivo index.html y este contiene el código HTML para esa página web. El navegador procesa ese código HTML y da formato a la página para la ventana del navegador según el código del archivo. Entonces, vemos que HTTP no es seguro, los mensajes se pueden interceptar, ¿verdad? Podemos ver el contenido. Va en lo que se conoce como clear text o texto claro. HTTPS utiliza la autenticación y el cifrado. Esto con el fin de asegurar los datos. O sea, mecanismos de seguridad. Protocolos de correo electrónico. El correo electrónico es un método de almacenamiento y envío que se utiliza
para reenviar, almacenar y recuperar mensajes electrónicos. Los mensajes de correo electrónico se almacenan en un servidor de correo. Los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo para enviar y recibir mensajes de correo electrónico. Los servidores de correo se comunican con otros servidores de correo para transportar mensajes de un dominio a otro. El correo electrónico depende de 3 protocolos separados para funcionar. Tenemos SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferencia simple de correos. Tenemos POP y tenemos IMAP o IMAP. Aquí no sé si lo explicará, no recuerdo, pero por aquello que no haya una explicación más adelante específica sobre la diferencia entre POP y IMAP, es que POP son los que utilizamos POP y IMAP para descargar el correo propiamente. La diferencia está en que POP, si yo utilizo POP, el correo se va a descargar directamente en un equipo X. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, si yo no acceso desde el equipo en el cual descargué el correo y de luego voy a otro equipo en el cual yo no descargué ese correo, ya no voy a tener acceso. Con IMAP o IMAP, lo que sucede es que el correo se mantiene en la nube. O sea, yo puedo accesarlo desde cualquier equipo sin ningún problema. Esa es la gran diferencia entre POP y IMAP. Funcionamiento de SMTP o Simple Mail Transfer Protocol. Los formatos de mensajes SMTP necesitan un encabezado y un cuerpo del mensaje. El encabezado debe tener una dirección de correo electrónico de destinatario y de remitente con el formato con el formato correcto. Un cliente SMTP envía un correo electrónico al conectarse a un servidor SMTP. SMTP va a estar relacionado con el servidor. ¿En cuál puerto? El puerto 25. Entonces, SMTP utiliza el puerto 25. Aquí puede haber una pregunta de examen, ¿verdad? Posiblemente podrían preguntar cuál es el puerto que utiliza SMTP. Y es el puerto 25. El servidor recibe el mensaje y lo almacena en un buzón local o lo transmite a otro servidor de correo. Los usuarios utilizan clientes de correo electrónico para recuperar mensajes almacenados en el servidor. Funcionamiento de POP. Dice, los mensajes se descargan del servidor al cliente. Los clientes de correo electrónico dirigen las solicitudes POP a servidores de correo en el puerto TCP-110. Entonces aquí POP utilizaría el puerto TCP-110. POP dice permite que los mensajes de correo electrónico se descarguen en el dispositivo del cliente, computador o teléfono, ¿verdad? Computador o smartphone. ¿Y qué es lo que sucede? Que se eliminan del servidor. Eso es lo que sucede. Por eso lo dije, que si se descargaba en un equipo específico, ya después no se podían accesar desde otro dispositivo, porque no era posible, ¿verdad? Esa era básicamente la diferencia
entre POP y IMAP. ¿Ok? Luego dice, un mensaje descargado reside en el dispositivo que activó la descarga. Es justamente eso. Básicamente va a ser eso. Donde se activó la descarga, en el equipo que se activó, ahí se quedó. ¿Ok? Luego dice protocolos IMAP. Dice IMAP es otro protocolo para recuperar mensajes. Entonces vemos que tanto POP como IMAP son para recuperar mensajes de correo electrónico. Dice, y permiten que los mensajes se muestren al usuario en lugar de descargarlos. Dice, los mensajes originales residen en el servidor hasta que el usuario los elimine manualmente. Entonces, son diferencias entre POP y IMAP. Uno los descarga y el otro los mantiene en el servidor, o sea, está en el cloud. Los usuarios ven copias, estamos hablando de IMAP, ¿verdad?, de los mensajes en su software de cliente de correo electrónico. Admiten jerarquía de carpetas para organizar y almacenar el correo. Cuando un usuario decide eliminar un mensaje, el servidor sincroniza esa acción y elimina el mensaje del servidor. Entonces, son las características, las diferencias entre tanto lo que es POP como lo que es IMAP. Y lo que no veo aquí es el número de puerto, pero por si acaso me viene más adelante, el número de puerto para lo que es IMAP es el puerto 143. Es el 143, vamos a ver aquí lo especifica, no, parece que no. No sé por qué no lo dice, pero debería decirlo. Pero por aquello, entonces, para que sepan que el puerto que utiliza IMAP es el 143. ¿Ok? Dice servicios de asignación de direcciones IP. Servicio de nombres de dominio. Cuando hablamos de servicio de nombres de dominio, inmediatamente nos identificamos con DNS. Las direcciones IP no son fáciles de memorizar, ¿verdad? Es complejo. Sería muy difícil estarnos aprendiendo, imagínense cuántos sitios web hay, un montón. Entonces es bastante complejo, es más fácil aprenderse un nombre. Dice, los nombres de dominio hacen que las direcciones de los servidores sean más fáciles de usar. Los computadores aún necesitan la dirección numérica real para poder comunicarse. El protocolo DNS permite la traducción dinámica de un nombre de dominio ¿a quién? A la dirección IP asociada. La dirección IP siempre va a estar asociada a un nombre de dominio. Y ese cambio lo va a hacer DNS. Aquí vienen ya los formatos de mensajes DNS, ¿verdad? Esto ya sería básicamente cultura general que pone Cisco, pero el examen de certificación ya no va a adentrarse ya a conceptos más avanzados de lo que es DNS. Los registros comunes de DNS son A, NS, este sería 4 veces A y MX. Los servidores DNS buscan sus propios registros primero y transmiten la solicitud del cliente a otros servidores si no pueden resolverla. Es una jerarquía, ¿verdad? Es como un árbol, ¿verdad? Donde si uno no tiene la información, busca el registro en el más cercano o más próximo a ese que no tiene la información. Y el que la tiene, obviamente, reenvía esa información al que la está solicitando. A menudo, dice, el cliente almacena resoluciones de nombres anteriores.
Aquí hay un ejemplo, dice utilice ipconfig/display DNS para enumerar entradas DNS en caché cuando utilizamos Windows. Jerarquía DNS, dice el protocolo DNS utiliza un sistema jerárquico. La estructura de denominación se divide en zonas pequeñas y manejables. Cada servidor DNS solo es responsable de administrar las asignaciones de nombre a IP correspondientes a una pequeña porción de toda la estructura DNS. Las solicitudes para zonas no almacenadas en un servidor DNS específico se reenvían a otros servidores para su traducción. Los dominios de nivel superior representan el tipo de dominio o el país de origen, y aquí nos dan algunos ejemplos de dominios de nivel superior. Por ejemplo, sería por ejemplo como .com, .org, .au, .co, etcétera, ¿verdad? Ahora, el comando nslookup, ¿verdad? Utilizamos el comando nslookup para realizar consultas DNS. Es útil para soluciones de problemas de DNS. Entonces, este es un comando que se utiliza, obviamente, en Windows para ver el servicio de DNS, ¿verdad? Servicio de asignación de direcciones IP. Y aquí entramos a lo que es el DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica del host. Dice, las computadoras necesitan información sobre IP de la red para comunicarse en dicha red. La información IP incluye las direcciones de los hosts y de los gateways, o sea, las puertas de enlace por las que sale un equipo X. También la máscara y, por supuesto, el servidor DNS. DHCP permite la distribución automatizada y escalable de la información de las IPs. Las direcciones distribuidas mediante DHCP se conceden, durante un tiempo establecido. A esto también se le conoce como leasing, ¿verdad? Porque están como, podríamos decir que arrendadas o alquiladas. La dirección se devuelve al pool, porque va a haber un pool, evidentemente, para su reutilización cuando ya no se encuentran en uso. O sea que con DHCP va a haber un pool y cuando no se utilizan se devuelven a ese pool para luego posiblemente poder ser reutilizada. DHCP admite IP versión 4 y DHCP versión 6 para lo que es IP versión 6 o IPv6. Funcionamiento de DHCP. El cliente, bueno, antes de avanzar, esto hay que sabérselo de memoria, ¿verdad? El funcionamiento de DHCP. Esto es muy probable que si venga el examen de certificación, pregunten muy específicamente conceptos esenciales como estos de lo que es el funcionamiento de DHCP. Entonces, aquí dice que en primera instancia dice que el cliente transmite un mensaje. ¿Verdad? Tenemos un cliente, aquí está, un cliente de DHCP, y tenemos un servidor de DHCP. Entonces, el cliente, aquí está la flechita, ¿no? Esto es lo que transmite el cliente y esta otra es la que transmite el servidor. La flechita lo indica. Va de cliente a servidor, esta y esta, y va de servidor a cliente, esta y esta otra. Entonces, el cliente transmite un mensaje de DHCP que se llama Discovery o Discover. Ahora, un servidor de DHCP va a responder al mensaje de ese cliente con un DHCP offer.
Aquí está. El cliente envía un DHCP discover y el servidor responde con DHCP offer. El cliente envía un mensaje DHCP request. Aquí está. Ahora, entonces, el tercer mensaje lo envía el cliente con un DHCP request. ¿Al quién? Al servidor que desea utilizar. En el caso dice de haber varias ofertas. Ahora, un cliente también puede solicitar una dirección previamente asignada por el servidor. Ahora, el servidor devuelve un mensaje de DHCP ACK. Aquí está. Él devuelve el último mensaje al cliente un DHCP ACK o Acknowledgement o acuse de recibo para confirmar que ha finalizado la sesión, ¿va? O la concesión o la asignación, como se le quiera ver, lo mismo, de dicha dirección. Entonces tenemos, en síntesis, son 4 mensajes. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cuáles son los que envía el cliente y cuáles son los que envía el servidor? ¿Cuál envía el cliente? El DHCP Discovery, ¿verdad? Y el DHCP Request. ¿Cuáles envía el servidor? DHCP Offer, ¿verdad? Que es el que lleva la dirección IP o la oferta. Y de ahí el último mensaje lo envía el servidor con el ACK o DHCP ACK, ¿verdad? Que es el acuse de recibo de conclusión o finalización del request, ¿verdad? Dice servicios de uso compartido de archivos. Este es el último, ok, este es el último cuadro. Protocolo de transferencia de archivos. De esto se encarga FTP. FTP se creó para permitir la transferencia de archivos en una red. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en un equipo cliente y que se utiliza para insertar y extraer datos a un servidor FTP. FTP requiere 2 conexiones entre el cliente y el servidor. Una para los comandos y las respuestas y otra para lo que es la transferencia de archivos propiamente. El cliente inicia y establece la primera conexión al servidor para controlar el tráfico en el puerto TCP/21. Esto hay que saberlo, muchachos. ¿Dónde inicia o dónde se establece la primera conexión en FTP? En el puerto TCP/21. Entonces dice, el cliente establece la segunda conexión al servidor para lo que es la transferencia de datos en el puerto TCP/20. El cliente puede descargar, o sea, extraer datos del servidor o también puede cargar, que sería insertar también datos al servidor. Entonces, ¿dónde se inicia la conexión al servidor? Para controlar el tráfico, eso se da en el puerto TCP/21. ¿Y dónde se establece la segunda conexión al servidor? Pero para la transferencia de datos, eso lo hace en el puerto TCP/20. Bien, muchachos, entonces aquí dejaríamos lo que es esta clase de lo que es el funcionamiento de TCP, UDP, que son fundamentales, y algunos otros conceptos generales como lo es DNS, aquí propiamente lo que sería este último cuadro de FTP, ¿verdad? Entonces son módulos específicos, ¿verdad? El funcionamiento de algunos protocolos, cómo funciona la transmisión, ¿verdad? Cómo se inicia, cómo se va manteniendo, y la estructura de la comunicación esencial en una red. Entonces, esta fue la clase, básicamente enfocada en lo que es UDP, TCP
y algunos protocolos esenciales que hay que saber, como lo fue DHCP, DNS, FTP, que son esenciales, ¿verdad? Que son parte del examen de certificación, que hay que entender el concepto, principalmente la teoría, ¿verdad? Los puertos que se mencionan, porque el examen va a venir con preguntas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, estando acá en este cuadro, nos pueden preguntar justamente en qué puerto se establece la primera conexión al servidor en FTP. La respuesta es única, TCP/21. Porque primero, esta es la segunda, y es para la transferencia de datos propiamente. ¿Ok? Entonces, lo daremos aquí. Estaremos en próximas clases, ¿verdad? Subiendo más módulos a lo que es el programa de certificación Cisco CCNA 200-301. Muchas gracias, perdón, y nos vemos. Saludos cordiales.